Hola a todos, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a Latidos de España, el rincón donde compartimos esas historias humanas que nos tocan el alma. La historia de hoy nos lleva a una experiencia real ocurrida en una ruta internacional que cruzaba el inmenso océano Atlántico. Era un vuelo largo. De repente un pasajero empezó a sufrir un grave malestar cardíaco. Su rostro se tornó blanco como la cera, sus labios adquirieron un tono morado y el dolor en el pecho se volvió insoportable. La tripulación de cabina se dio cuenta de inmediato de que algo no iba bien. La preocupación y el desconcierto se apoderaron del ambiente. Justo cuando el nerviosismo empezaba a cundir y nadie sabía muy bien qué hacer, un médico español que viajaba en la cabina escuchó el aviso de socorro. Sin mediar palabra, se levantó de su asiento y acudió rápidamente al lado del pasajero para iniciar los primeros auxilios. Este gesto hizo que todos los pasajeros a bordo, procedentes de diferentes rincones del mundo, se sintieran profundamente conmovidos por la entrega y calidez de este médico español. Al final, su actuación desató un estruendoso aplauso y elogios de todo el avión. Todos se peleaban por decir, los españoles sois increíbles. Era una mañana bañada por el sol. El avión surcaba el vasto Atlántico. El ambiente en la cabina era tan tranquilo y estable como de costumbre. La mayoría de los pasajeros dormitaban, y los auxiliares de vuelo se ocupaban de atender las necesidades de todos. Este vuelo internacional tardaría más de 10 horas en llegar a su destino. En un viaje tan largo los pasajeros ya se habían adaptado al ritmo del vuelo, disfrutando de la comodidad y el silencio. Pero justo cuando todo parecía un mar de calma, un grito urgente rompió el silencio. En las filas traseras, el rostro de un pasajero de mediana edad se contrajo de dolor. Se apretaba el pecho con ambas manos, su cuerpo temblaba ligeramente. En cuestión de segundos, su cara perdió todo el color y sus labios se volvieron violáceos, mostrando claros signos de un ataque cardíaco repentino. El pasajero de al lado, al ver esto, se levantó de un salto y llamó a gritos a las azafatas en inglés: ayuda. Hay un pasajero enfermo. El equipo de tripulación corrió hacia él. El hombre se agarraba el pecho con fuerza, incapaz de emitir sonido alguno debido al dolor. Al ver la situación, el auxiliar sintió una oleada de ansiedad. Sabía perfectamente que aquello no era un simple mareo, la situación era crítica. «Señor, ¿le duele?», preguntó el auxiliar agachándose con ternura. Pero el pasajero solo podía asentir levemente sin poder articular palabra. Sus labios estaban cianóticos y su aspecto empeoraba por momentos. Comprendiendo la gravedad, el auxiliar activó el protocolo de emergencia sobrecargo. «Sobrecargo». Su voz denotaba cierto pánico. Llamó al jefe de cabina para que acudiera a ayudar. El sobrecargo llegó rápidamente y al ver el sufrimiento del pasajero, hizo un diagnóstico inmediato: era un ataque al corazón. «Rápido, traed el equipo de primeros auxilios», ordenó el sobrecargo, instruyendo al equipo para iniciar el procedimiento de reanimación mientras informaba al capitán para evaluar si había algún aeropuerto cercano para un aterrizaje de emergencia. Los auxiliares sacaron el botiquín médico de emergencia y prepararon los medicamentos e instrumentos según su entrenamiento. Sin embargo, en el fondo sentían una gran incertidumbre. No había un médico oficial de la aerolínea a bordo, y sus conocimientos se limitaban a los primeros auxilios básicos. Fue entonces cuando el equipo pensó que necesitaban urgentemente un profesional. «Queridos pasajeros, su atención por favor. Si hay algún médico a bordo, le rogamos que acuda a la cabina delantera inmediatamente». El sobrecargo hizo el llamamiento urgente por megafonía. El mensaje recorrió la cabina y casi todos sintieron que algo grave estaba ocurriendo. Las miradas de los pasajeros revelaban tensión. Algunos rezaban en voz baja, otros miraban ansiosamente a su alrededor buscando a un médico. En ese momento crítico, sentado en la cabina trasera, un pasajero español, el doctor Alejandro García, escuchó el anuncio y su instinto se disparó. Alejandro es médico internista, especializado en enfermedades cardiovasculares en un gran hospital de Madrid. Al escuchar la voz del tripulante, no dudó ni un instante. Levantó la mano, se puso de pie y caminó a paso ligero hacia el pasajero. El doctor García no perdió el tiempo pensando que solo era un pasajero más. Sabía que el tiempo era oro. En ese instante de presión, solo quería usar su experiencia profesional para luchar por la vida de aquel hombre.
Cuando el doctor García llegó junto al pasajero, los auxiliares y el sobrecargo se apartaron de inmediato para dejarle espacio. El doctor García evaluó rápidamente la situación. El pasajero sufría claramente un malestar cardíaco severo, rostro pálido como el papel, respiración rápida y superficial, pulso débil y difícil de detectar. Apenas se sentía su vitalidad. Los signos eran evidentes, un infarto agudo. Por favor, denme la mascarilla de oxígeno, indicó Alejandro con calma pero con firmeza. Mientras le colocaba el oxígeno, medía el pulso y los latidos. Los pasajeros cercanos lo observaban con nerviosismo. Alejandro, sin inmutarse, continuó guiando al equipo con seguridad: traedme el botiquín, preparad medicación para la angina de pecho. Y ayudadme a ajustar su postura para mantener las vías respiratorias abiertas. Basándose en sus años de experiencia en las urgencias de Madrid, dedujo que se trataba de una angina inestable aguda. Con los medicamentos listos, comenzó el tratamiento, administrando la medicación y monitoreando constantemente los signos vitales. El aire en la cabina se volvió pesado, todos contenían la respiración, temiendo perderse cualquier detalle. El equipo de vuelo seguía los pasos del doctor García, preparando todo a la velocidad de la luz. Cada segundo era crucial, pero Alejandro mantenía una calma absoluta, tratando al paciente con destreza. Finalmente, gracias al esfuerzo del doctor García, los síntomas del pasajero comenzaron a remitir. Su rostro recuperó algo de color, el pulso se estabilizó y la respiración dejó de ser tan agitada. Alejandro soltó un ligero suspiro de alivio, pero no bajó la guardia. Siguió observando atentamente, sabiendo que aunque la situación había mejorado, debía asegurarse de que el paciente aguantara hasta el aterrizaje. Tras unos 10 minutos de tensión agónica, el estado del pasajero se estabilizó por completo. Tras confirmarlo varias veces, el equipo decidió mantener el rumbo original y coordinar la asistencia médica a la llegada. El doctor García se levantó y pidió a los auxiliares que estuvieran atentos antes del aterrizaje y que contactaran con una ambulancia nada más tocar tierra. Al resolverse la crisis, la atmósfera en la cabina pasó de la tensión a la relajación. Los pasajeros pudieron por fin respirar tranquilos. Y justo cuando todos pensaban que el incidente había terminado, estalló un aplauso espontáneo y apasionado en toda la cabina. «De verdad, muchas gracias, amigo español», exclamó un pasajero americano. «Eres un héroe», gritó otro en francés. Pronto, todo el avión se puso en pie, regalándole una ovación atronadora. Las miradas estaban llenas de gratitud y admiración. Aunque el doctor García no entendía todos los idiomas, las expresiones de agradecimiento eran universales. Sonrió con humildad, asintió y dio las gracias a todos. El doctor García no se dejó llevar por el orgullo, al contrario, con la modestia típica de nuestra gente, dijo: «Es solo mi deber como médico. Ayudar es mi responsabilidad». Pero esa entrega pura tocó el corazón de cada pasajero. El equipo de vuelo se unió a ese mar de aplausos, agradeciendo al doctor García por dar un paso al frente cuando más se necesitaba, salvando una vida preciosa. Al final de esta historia, no es solo el mérito del doctor Alejandro García, sino que simboliza esa responsabilidad y calidez humana que atesora la sociedad española. España, esta tierra bendecida por el sol y la historia, posee una rica herencia cultural y un inmenso calor humano. Durante mucho tiempo ha criado a grandes compañeros, leales a su deber y dispuestos a ayudar, ya sean sanitarios o ciudadanos de a pie. Los españoles siempre se ganan el reconocimiento internacional por esa cercanía, bondad, actitud profesional y un fuerte sentido de la responsabilidad. En este incidente, la calma y profesionalidad del doctor García no solo mostraron su ética médica, sino también la serenidad con la que los españoles afrontan las crisis. No se echó atrás por estar de vacaciones, reaccionó al instante. Esta actitud de ayuda incondicional es la muestra más real de la tradición solidaria que nuestra sociedad ha cultivado. España, situada en el sur de Europa, tiene una atmósfera única y un espíritu humanista. El encanto de este país no viene solo de sus paisajes o sus playas, sino de la pasión y consideración en el fondo del corazón de su gente. Desde los sanitarios que trabajan en silencio hasta los ciudadanos que se esfuerzan cada día, la esencia española siempre ha estado llena de respeto por la vida y cuidado por el prójimo. Estén en su pueblo natal o en cualquier lugar del mundo, interpretan con hechos lo que significa la humanidad. Los logros de España en medicina son admirables.
Nuestros médicos, con una base académica sólida y una experiencia práctica inmensa, no solo crean milagros en nuestros hospitales públicos, sino que son reconocidos mundialmente. El sistema de salud pública de España es uno de los mejores ejemplos de solidaridad, forjando talentos como el Dr. García, que ponen al paciente primero. Este evento resalta que lo más valioso del mundo no es la riqueza, sino el cuidado genuino y el apoyo mutuo entre las personas. Así que cuando suenen los aplausos, no son solo para un médico, sino un homenaje al gran corazón y sentido de misión de España. A nuestros médicos, a nuestros paisanos. Gracias a esa firmeza y calidez, el mundo ve lo que es la verdadera fuerza de la solidaridad. Bien, amigos, aquí termina la historia de hoy. ¿Qué opináis de esta calidad humana de los españoles? Dejad vuestros comentarios abajo y suscribíos para apoyarnos. Hasta la próxima. Pero aparte de esa calidez en el avión, España tiene muchas otras historias conmovedoras de médicos. Escuchemos las experiencias de estos héroes. La primera historia nos lleva a una primavera trágica, hace algunos años, cuando una terrible epidemia azotó nuestro país. El doctor Mateo Ruiz, un joven médico natural de las Islas Canarias, se preparaba para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenía solo 28 años. Tras graduarse con honores, su sueño era mejorar la sanidad pública. Después de su formación, comenzó su residencia en un gran hospital de Madrid. En julio iba a trasladarse a otro centro y el 15 de agosto tenía planeada su boda. Sus días estaban llenos de esperanza y dulzura. Pero el virus llegó con una fuerza brutal. Mateo, sin dudarlo, se lanzó a la primera línea, cuidando día y noche a los pacientes infectados en la zona de aislamiento. Los turnos interminables lo dejaron exhausto, pero jamás se quejó. Protegió cada vida con sus propios actos. Desgraciadamente él también contrajo el virus. Tras una dura batalla en la UCI, una mañana de mayo, el doctor Mateo Ruiz nos dejó para siempre, convirtiéndose en el primer médico de su promoción en caer en acto de servicio. Su partida conmocionó a la nación. Su padre, director de un colegio en Canarias, estaba destrozado. Las estrictas normas de aislamiento obligaron a incinerar su cuerpo esa misma noche, ni siquiera pudieron verse por última vez. Esta tragedia despertó la conciencia de todo el sistema sanitario español. La historia de Mateo ha sido escrita en libros y homenajes, inspirando a las nuevas generaciones a valorar la misión médica. Su sacrificio es como un faro que ilumina el camino de la medicina en España. Al día siguiente, otra mala noticia llegó desde el este, desde la Comunidad Valenciana. El doctor Javier Torres, residente en un hospital de Valencia, joven y prometedor, siguió trágicamente los mismos pasos. Javier acababa de salir de la Facultad de Medicina, lleno de pasión, y se volcó en el trabajo de medicina interna. Cuando el brote estalló, cuidó sin reservas a los pacientes sospechosos. No escatimó esfuerzos. Sin embargo, un paciente ocultó su historial y sus síntomas, permitiendo que el virus se transmitiera silenciosamente. Javier se contagió y luchó con todas sus fuerzas. Sus compañeros se turnaron para cuidarlo, pero el virus fue demasiado feroz. Una mañana de mayo, a las 9:30, falleció pacíficamente. Se convirtió en otro mártir de nuestra sanidad. Con apenas 30 años, escribió con su vida lo que significa la ética médica. La comunidad médica valenciana lloró su pérdida. Su historia nos recuerda que la prevención no es solo política, sino responsabilidad de cada ciudadano. La partida de estos jóvenes héroes cimentó el éxito de la lucha sanitaria en España. Recordémoslos siempre. Ahora escuchemos la historia del doctor Rafael Rafa Montoya, el médico superhéroe de las montañas de Galicia, en la llamada España vaciada. Una historia que rompe el corazón. Rafa nació en una pequeña aldea remota de los Ancares gallegos. A los 7 años, vio morir a su hermana pequeña porque el camino al hospital era demasiado largo y sinuoso. Su hermanita, de 4 años, dejó de respirar en la ambulancia. El dolor de su padre se grabó en su corazón y, desde entonces, juró ser médico. A los 10 años se fue a estudiar a Santiago de Compostela. Estudió mucho y entró en la Facultad de Medicina. A los 35 años, regresó a su tierra como médico de urgencias en el Centro de Salud Rural, sirviendo a los pueblos de la montaña. Los médicos de la provincia solían quedarse en las ciudades grandes como A Coruña o Vigo.
En su comarca, con casi 10.000 habitantes dispersos en aldeas, solo había 3 médicos. Los accidentes en carreteras de montaña eran la principal causa de muerte. Rafa trabajaba 16 horas al día. Atendía a más de 400 pacientes al mes y conducía su vehículo médico por caminos de tierra y nieve para visitar las aldeas. Por las noches abría la consulta para ayudar a quien lo necesitara. Como hablaba gallego y conocía a los vecinos, era el único médico cercano para ellos. Todos lo llamaban el médico superhéroe. 4 años después, el exceso de trabajo le provocó un ictus. Quedó paralizado del lado izquierdo de su cuerpo. Tras 6 meses de dura rehabilitación, regresó a su puesto apoyado en un bastón. Pero sabía que la fuerza de un solo hombre es limitada. En 2010, junto con 2 compañeros del pueblo, fundó la Asociación de Salud Rural de Galicia. Empezaron en un local humilde con clases extraescolares para niños. Hoy tienen aulas, un centro de día para ancianos y una flota de vehículos médicos para llevar a los abuelos a diálisis o quimioterapia. Incluso ayudan a pagar medicinas, arreglar casas viejas y dar becas para que los jóvenes no se vayan. El propio Rafa sufrió cáncer hace poco y empezó la quimioterapia en 2020, pero aún así seguía conduciendo por las montañas visitando enfermos. Decía, el hospital puede esperar, pero la vida de mis abuelos no. Su asociación ha tejido una red sanitaria para proteger a la España rural hasta que lleguen más recursos. Estas historias nos dicen que la grandeza de los médicos españoles no está solo en su profesionalidad, sino en esa pasión inextinguible. Ya sea en una pandemia o en las montañas más remotas, ellos siempre son los guardianes en primera línea.